Sean todos bienvenidos nuevamente a la edición de un programa más del Instituto de Estudios Históricos de Chile. Mi nombre es Reinaldo Hernández, soy su presidente y para el día de hoy vamos a terminar de analizar un libro que hemos estado comentando todos los fines de mes, eh, que correspondería ahora al mes de abril, pero por diversas situaciones hemos tenido que aplazarlo y lo vamos a publicar hoy en el mes de mayo. Esta sería la última edición de este libro que hemos estado comentando. Ya llevamos 4 sesiones comentando identidad chilena. Espero que se vea bien ahí. Es un libro de un interesante sociólogo, más que interesante, un académico de fuste como Jorge Larraín, y que explica lo que es la identidad de nuestro país a partir de las visiones que diversos colectivos, diversos grupos, diversas tradiciones ha dado a tomar en nuestra historia. Hemos visto la identidad chilena como ciertos grupos la toman con una vertiente hispanista, es decir, que Chile es en su esencia un producto de la España conquistadora. Posteriormente tenemos el caso de la identidad que nos ofrece quién, nos ofrece el modelo de una versión local específica, como son en este caso la cultura chilena, la identidad social, el mestizaje, en fin. Hay una identidad específica chilena que nos separa del resto de los pueblos de Hispanoamérica. Y eso también lo hemos comentado en otros videos que ustedes pueden observar acá en nuestro canal. Pueden ir ahí, identidad chilena e hispana. Y hoy día corresponde terminar de ver lo que es la identidad chilena católica en su segunda versión, en su segunda parte. ¿Mm? Eso es lo que nos corresponde analizar. Ya hemos hecho una primera parte de lo que es la identidad católica, ya, en la cual, según se expresa, que el catolicismo es la base esencial de lo que es Chile, según este libro, nuevamente lo repito, según el libro Identidad Chilena de Jorge Larraín, eh, nos explica, en este caso, el tema de la identidad a través del catolicismo. ¿Es el catolicismo lo que define a la identidad chilena? Yo escucho varios personajes que tienen estos canales en YouTube, que también tienen en otras fuentes. Y claro, uno puede decir que ellos sostienen, y que tienen bastante peso en lo que es la sociedad, especialmente los sectores de derecha. Ellos sostienen que Chile es un país esencialmente católico y que esa es nuestra matriz cultural. Esa matriz cultural que deriva del catolicismo es lo que nosotros vamos a comentar hoy en esta segunda parte de lo que es la identidad desde una perspectiva católica. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto en la primera parte de la identidad chilena según la mirada católica, Chile, como el resto de los pueblos de Hispanoamérica, tiene un carácter de sabiduría, de conocimiento, que es distinto a la modernidad expresada por quienes, por los pueblos anglosajones específicos o también por Francia. Estos pueblos anglosajones, franceses, ingleses, los pueblos de los Países Bajos, los países escandinavos, la misma Alemania, tiene un componente que se basa en una racionalidad instrumental, la modernidad, o la segunda modernidad, como algunos lo sostienen. Bueno, los pueblos de Hispanoamérica tienen una racionalidad totalmente distinta y diferente que la racionalidad barroca. Eso es lo que habíamos visto en el anterior comentario en torno a la identidad chilena. Entonces, esa identidad barroca estaba más asociada al espectáculo, a lo sacramental, a lo sapiencial, a la sabiduría. En eso estaba el tema de lo que estamos comentando. ¿Mm? Eh, pero lo que vamos a comentar
Entonces, lo que habíamos comentado era eso, ese conflicto entre la racionalidad moderna de los pueblos anglosajones, y que también en este caso se añade Francia, y la racionalidad que es impulsada por los pueblos hispanoamericanos a través del barroco, esa cultura del barroco, que llegó acá a América, se instala y se asume como algo propio. ¿Mm? Entonces, hoy lo que voy a hacer es comentar el resto de los puntos que este autor señala que la gente que sostiene que el catolicismo, entre ellos Pedro Morandé, Bernardino Bravo Lira, que son como dos importantes autores que se refieren a esta identidad católica como lo esencial de los pueblos hispanoamericanos, vamos a seguir comentando aquello. Hemos visto 4 puntos, que se los voy a volver a comentar, esos 4 puntos que nos señalan, que era la identidad latinoamericana tiene un sustrato católico, al menos cristiano, eso ya lo hemos comentado. La número 2, la razón instrumental, propiciada por la modernidad ilustrada, no forma parte de la cultura latinoamericana, de eso también ya lo vimos. La identidad latinoamericana no es antimoderna, sino que se construyó dentro de la fe y en consonancia con la modernidad barroca. El Concilio de Trento como que fija normas en torno a aquello. Y lo cuarto, la cultura barroca tiene un carácter oral más que escrito. Hasta ahí habíamos comentado estos 4 puntos y hoy día nos faltan los últimos 4 puntos que especificar y señalar. Bueno, la cultura latinoamericana, sería el 5.º punto, privilegia el conocimiento o racionalidad sapiencial. Eso lo define Morandé también, lo define Bernardo Bravo Lira, y claro, es lo que es muy a tono a los puntos anteriores. Es una suerte de repetición y reiteración de todos estos puntos que ya se han mencionado. Entre paréntesis, si quieren ver la primera parte de este comentario sobre la identidad católica y Chile, bueno, pueden ir al video que se realizó para tales fines a fines de marzo. Ahí está en el canal, la identidad chilena según el catolicismo, que ahí usted lo puede encontrar. ¿Qué es lo que nos dice estos puntos, nuevos puntos? Nos dice que la cultura latinoamericana privilegia el conocimiento, racionalidad, sapiencia. ¿Qué significa esto? Significa que más que ese elemento analítico, racional, de la racionalidad que promueven en el siglo XVI, XVII, de los pensadores ilustrados, y XVIII, evidentemente, lo que se busca acá con esta racionalidad americana, ellos expresan latinoamericana. Nosotros ya hemos comentado que queremos utilizar el concepto hispanoamericano o iberoamericano, pero en fin, ya, estos autores utilizan ese concepto de Latinoamérica, eh, entendiendo a los pueblos que están acá en América. ¿Mm? Y de preferencia en el ámbito español, los que estuvimos bajo la soberanía del Imperio Español entre los siglos XV al XIX. Bueno, ¿qué es lo que nos dice esta cultura sapiencial? Se caracteriza por una lógica de gratuidad y donación, dice, por el hecho que promueve una comunidad más humana y respetuosa de la pluralidad y la alteridad. O sea, una cosa que es tan posmoderna hoy, no era moderna, pero sí era propia de la modernidad barroca, que era lo alterno, los otros, este pluralismo, múltiples culturas en un solo dominio. No olvidemos que el Imperio Español regía tanto a los españoles, a los criollos, como a los indígenas, a las culturas indígenas. Entonces, había una gran pluralidad de culturas que compartían este universo sapiencial. Todo esto caracterizado por una racionalidad basada en la sabiduría práctica de las cosas, más que en la teoría. Eso es lo que nos están señalando. Y que esta racionalidad barroca, sapiencial, tiene un punto
de continuidad con lo que son las tradiciones cristianas. Lo que nos menciona, por ejemplo, lo que se menciona acá, la racionalidad moderna nunca logró, o al menos todavía penetrar radicalmente el etos y el logos propio de nuestra idiosincrasia cultural latinoamericana. Por eso que estos autores sostienen y nos señalan que los pueblos de América Latina son más proclives a lo que es el tema de lo que es la racionalidad posmoderna. Claro, porque en la racionalidad posmoderna, lo fragmentario, el respeto a la alteridad, los sentidos, lo subjetivo, se impone a esa modernidad ilustrada, que quería hacer un mundo homogéneo a través de la razón. Todo aquello que no fuera razonable, que no fuera dividido, que no tuviese una base teórica, bueno, era en este caso desechado ¿cómo? Como algo evidentemente de carácter, casi podríamos decir, salvaje. ¿Mm? Por eso es que el Facundo de Sarmiento hablaba de eso, hablaba de los salvajes. ¿Quién eran los salvajes? Los mestizos y la gente eh, que obedecía a la religión, a esta sabiduría sapiencial, a la forma práctica de hacer las cosas. El sexto punto nos dice, la identidad católica latinoamericana no ha sido reconocida por las élites, claro, las élites intelectuales latinoamericanas, por lo que se encuentran culturalmente alienadas. ¿Mm? Bueno, en este aspecto, claro, élite o élites, ahí está el quid del asunto. Eh, Bueno, aquí este grupo intelectual y este grupo dirigencial, este grupo político, la- la- las, eh, el grupo gobernante de la sociedad, lo que nos está diciendo es que este lo considera de qué manera, de qué forma lo considera este grupo dirigente, lo considera como la vocera del gobierno, repitiendo los mismos conceptos. Este grupo considera a, a la gente que tiene y que desarrolla los aspectos de, de lo que podríamos decir la sabiduría popular, lo considera como algo alienado. ¿Mm? Estas élites intelectuales latinoamericanas, qué es lo que nos dicen? Nos dicen que hay que olvidarse de todo ese pasado, de todo ese conocimiento, y en ese conocimiento básico está el catolicismo. Y por eso que nos dice que no ha sido reconocida por estos grupos que dirigen a la sociedad chilena. No los dirigen, no conversan, no están figurados. ¿Mm? Bueno, ¿y qué es lo que hicieron estos grupos? Expulsaron, evidentemente, todo lo que era el catolicismo. Por eso es que hay una dualidad entre el pueblo y el grupo dominante de cada país en América. Ejemplo de aquello, nuestros grupos gobernantes, ¿hacia dónde miran? Miran hacia Europa, o han mirado hacia Estados Unidos ahora, o están mirando hacia Asia, en fin, han mirado a distintos países, pero de preferencia Europa. eh, y qué es lo que se sostiene? Se sostiene en ello en traer esa ilustración o ese proceso científico racional que aconteció en Europa a partir del siglo XVII. Ya lo hemos comentado especialmente con lo que fue la ilustración escocesa y también con lo que es este inglés que para muchos es el que funda el mundo moderno. ¿Mm?
Francis Bacon, que el que funda, podríamos decir, con sus dos libros, el Novum Organum sobre todo, va a fundar esta mentalidad tan racionalista igual que Descartes, el francés. ¿Mm? Entonces, todo este componente teórico, basado en la razón, lo que va a proponer es eliminar el sustrato católico. Todo lo que huela a catolicismo, por ende, tiene que ser rechazado. Y los grupos dirigentes de nuestros países lo asumen y lo toman. Entonces comienzan a traer extranjeros, de preferencia alemanes o anglosajones, en fin, cualquier pueblo distinto que sea el español, porque lo asumen a España como atrasado. ¿Y por qué es atrasado este pueblo? El pueblo hispanoamericano es atrasado porque efectivamente la religión ocupa un papel importante. Tiene un peso realmente eh, notable en lo que es este tema. Entonces, ahí se va a producir una bisagra. Nuestros grupos dirigentes, ¿qué es lo que hacen? Toman el ideal de la ilustración y eliminan el catolicismo o la religión cristiana. ¿Qué es lo que hace el pueblo? El pueblo sigue asumiendo esos valores propios de lo que era la colonia, lo mantiene en el siglo XIX y en donde la religiosidad juega un rol y un papel importante. Y ahí estamos viendo efectivamente que ambos grupos sociales, y este grupo dirigente del grupo también tenía su base en el componente etnográfico español, no era un grupo fuera. Si en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, los criollos y los peninsulares que gobernaban, los criollos, estoy hablando de los criollos del grupo, los criollos dirigentes, y este grupo de españoles que venían de la península, eran todos, tenían la misma base demográfica, así que española, pero aún así decidieron traicionar a lo que era todo unos siglos de tradición. Ahora yo no creo eso, yo creo que no hubo tal traición. La traición vino del propio Imperio Español cuando los Borbones asumieron el gobierno de España. Esos fueron los verdaderos traidores a la esencia de lo que era la España profunda, la España de los Austrias, de los Habsburgo, que era la misma España medieval y podríamos decir la España milenaria. Fue, para mí parecer, el Imperio Español se terminó cuando asumieron los franceses, los monarcas franceses borbones. Hasta el día de hoy, yo creo que los borbones le siguen haciendo mucho mal a España. Pero es otro tema y por lo demás es un tema que no, como chileno, tampoco me es muy relevante hoy en la actualidad. Séptimo punto. La identidad latinoamericana encuentra su mejor expresión en la religiosidad popular. Claro, si uno ve, se está hablando desde el punto de vista católico, ¿eh? Uno ve las procesiones, ve los carnavales nuestros. Ahí es donde efectivamente uno encuentra el caso de aquello. Y miren lo que nos dice de interesante este libro, que es dicho por Pedro Morandé, nuevamente lo repito, es un gran sociólogo católico, yo diría de los más relevantes, junto con Christian, no Christian Parker, no tengo claro si es católico, pero sí Pedro Morandé ha tratado de hacer una influencia de lo que es el catolicismo. ¿Qué es lo que nos dice Morandé? Acuerdo a que la identidad latinoamericana, séptimo punto, encuentra su mejor expresión en la religiosidad popular. Es una de las pocas expresiones, aunque no la única, de la síntesis cultural latinoamericana, que atraviesa todas sus épocas y simultáneamente cubre todas sus dimensiones. Trabajo y producción, asentamientos humanos y estilo de vida, lenguaje, expresión cotidiana, tienen esta expresión de lo que es la religiosidad popular. Claro, veamos, la animita, son lugares de adoración, ¿no es cierto? Bueno, ahí usted puede ver que ahí se está expresando esa religiosidad popular, el culto a los santos, en fin.
todo aquello, el componente de identidad tiene sustrato católico, es a partir de esta identidad religiosa. ¿Qué es lo qué es lo que expresa lo mejor? Bueno, ¿usted considera que efectivamente la religiosidad popular expresa lo que es la verdadera identidad latinoamericana? Yo particularmente no lo creo. Yo no soy creyente, pero soy creyente que lee, más que siente, más que le gusta participar en carnavales, en procesiones o en fiestas religiosas. Yo creo que en ese aspecto hay un criterio entre yo, la Biblia y también la comunidad. En la comunidad que estoy participando, que participo hace muchos años, en mi comunidad religiosa, le damos preferencia a lo que son las actividades de lectura. Pero eso no quita que uno no pueda decir que efectivamente hay una religiosidad popular que da énfasis a lo que es la identidad no solamente chilena, sino latinoamericana. Y para el caso que estamos estudiando, sí. De ahí podemos ver que la figura del sacerdote católico todavía sigue siendo importante. Vean la festividad, el día de San Pedro, San Pablo, el patrón ahí, San Pedro, el patrón tanto de los pescadores. Ahí necesariamente tiene que estar la figura de un sacerdote, y ahí hay una religiosidad popular. O sea, la religiosidad popular para eh, cierto grupo de investigadores es lo que sigue definiendo lo que es el, la identidad de nuestros pueblos. ¿Mm? Entonces, ese sería el séptimo punto. Y el octavo punto, asociado al catolicismo, lo que están sosteniendo es que la modernidad ilustrada, es decir, aquella modernidad que se desplegó preferentemente en el siglo XVIII, en Francia, y de ahí se va a extender al resto de Europa, preferentemente, no es que sea propiamente algo francés, pero cuajó de mejor manera en Francia. Claro, bueno, aquí alguien me va a decir, "No, pero los empiristas ingleses ya vienen del siglo XVII", sí, sí, tenemos claro eso. Y probablemente la filosofía ilustrada escocesa va a influir mucho en lo ilustrado de Francia, pero el país que realmente representa mejor lo que es la racionalidad ilustrada es Francia. Entonces, dice, la modernidad ilustrada y su lógica racionalista está agotada y se está derrumbando. Eso es lo que hoy en día se conoce como la posmodernidad. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que ante esa perspectiva, que todo el proyecto de la modernidad, ¿ah? Eh, y que un filósofo tan importante como Habermas o Habermas, ¿sí? Eh, lo he escuchado de las dos maneras yo, igual que he escuchado élites y élites, también lo he escuchado de las dos maneras, eh, indistintamente. Bueno, Habermas, gran filósofo alemán, un teórico de la ilustración, él sostiene que la ilustración es un proyecto valioso, interesante, que le dio la pauta a Europa. Pero ese proyecto ya está agotado, y es lo que sostienen los que dicen que la tradición católica debe mantenerse. O sea, que es la esencia de lo que son nuestros pueblos. Y por lo tanto, todo este saber sapiencial que hemos comentado, todo este saber del barroco, todo este conocimiento basado en la alteridad, en la pluralidad, en la subjetividad, en las expresiones cotidianas que manifiesta a partir del catolicismo, son necesarios y tienen ahora un realce y una importancia mucho mayor que esa razón o ese mundo instrumental barroco. Entonces, a manera de síntesis de lo que hemos estado comentando en torno a este libro, esta tercera identidad, la identidad católica, es una identidad que ha definido a lo que son nuestros pueblos. Yo creo que en eso sí estamos de acuerdo, que el catolicismo definió
a lo que era el mundo hispanoamericano. O sea, no hay duda en eso. Lo que hay duda es que si lo sigue definiendo o no lo sigue definiendo. En algunas encuestas que se han hecho en temas de religión, y creo que la más importante de ellas es la del Centro de Estudios Públicos, liberal, pero es un buen instituto que trata de apegarse a esa racionalidad ilustrada moderna. Ellos han hecho encuestas y sostienen que en algunos casos la población se define menos del 50% de católicos activos. O sea, estamos hablando que casi ya, y en otras encuestas también, eh, el catolicismo está en declive. Vamos a tener la oportunidad de hacer un comentario sobre la religión y en los tiempos actuales. Pero el catolicismo hoy, yo no sé si es tan relevante en la formación de la sociedad. Sí, fue relevante. Yo por mi parte me defino como un cristiano, pero no soy católico. Pero a diferencia de otros cristianos evangélicos que uno ve, eh, yo no soy anticatólico, ¿eh? Yo creo que la Iglesia Católica sí ha cumplido un papel importante en la sociedad y sí lo sigue cumpliendo. Pero hay muchos evangélicos que están que anticatólicos, yo no soy, yo soy un creyente, pero que reconoce el peso de la Iglesia Católica, la importancia que ha tenido y que sigue teniendo. Pero evidentemente la Iglesia hoy no cumple, no es lo que da identidad a los pueblos. Y entonces llegamos al tema final. ¿Qué es lo que da identidad a los pueblos? Lo da la historia en común, pero la historia va cambiando, evidentemente. Nuestros actos, nuestros hechos, ¿qué es lo que hace que un pueblo se defina como tal? ¿O qué es lo que lo hace específico? Hemos analizado las versiones psicosociales de lo que es ser chileno, que era algo propiamente de nuestro país. Le hemos dado énfasis también a lo que es la identidad hispana y hoy a lo que es la identidad católica. Entonces la pregunta que uno podría hacerse al final, de haber analizado estas tres grandes líneas que van definiendo lo que es la identidad de una nación, es señalar qué es ser chileno. ¿Qué es lo que es ser chileno hoy, para el siglo XXI? ¿Tenemos algún componente que es específico de nuestra nación o de nuestra cultura? La geografía, como algunos sostienen. De hecho, hace poco salió un futbolista uruguayo, creo que era Lugano, señalando que tenía tanta rabia y odio cuando enfrentaba a los chilenos y no sabía por qué. Y él explicaba después que el actual presidente de Uruguay, que fue profesor de historia de él, es lo que comenta, le decía que los chilenos eran distintos al resto de los pueblos de América, distinto al argentino, al uruguayo, al paraguayo, y solo era comparable a los cubanos, porque siempre el pueblo chileno había estado totalmente eh, separado del resto de los países de Hispanoamérica por la cordillera, por el desierto, que era prácticamente una isla, como Cuba. Entonces, por eso el actual presidente de Uruguay le decía a este jugador uruguayo, que decía que los chilenos, el ambiente, la historia, lo ha hecho diferente a lo que son el resto de América hispana. Eso es una interpretación que la vimos, identidad psicosocial. El chileno es diferente por raíces psicológicas, por raíces históricas y también por raíces geográficas. Pero hay otras dos versiones que sostienen que en la esencia de ser chileno también es muy común a lo que es el resto de los pueblos de Hispanoamérica y que tenemos un sustrato católico que es igual a la mayor parte de los pueblos de Hispanoamérica. Todos tuvimos un pasado católico importante y trascendente y que eso ha ido definiendo a lo que es los países y que esa identidad que los autores llaman latinoamericana es muy distinta a la identidad de los países anglosajones o a la misma Francia de la Ilustración. Acá en América, producto del catolicismo, se dio una modernidad, pero una modernidad distinta, que era la modernidad barroca.
Y esa modernidad barroca de América es la que se enfrenta a la modernidad instrumental de los países que ya hemos mencionado, de ese otro occidente. Entonces, el catolicismo va a ser el barroco, en esencia. Va a ser o el barroco va a ser la cultura del catolicismo o del concilio de Trento, del siglo XVI. Bueno, y ahí estamos. ¿Y qué es lo que sucedió? Que nuestras clases dirigentes, ya sea argentina, ya sea peruana, ya sea chilena, le va a dar vuelta a la espalda a esta identidad católica y se va a mantener en los sectores populares. Por eso la religión básicamente es un asunto del pueblo, no de las clases gobernantes. Esa es la que hemos comentado ahora con el tema de identidad católica y también está el aspecto de la identidad hispana. En el fondo nosotros con esa tercera identidad, nosotros simplemente somos la herencia, el producto de siglos de estar unidos a España, a la metrópoli. Y ahí estamos tratando de despejar qué es lo que somos. Como buen chileno, esto es para alguien que viene de afuera, como buen chileno nunca nos casamos con nada. ¿Eh? O sea, así somos. Estamos viendo siempre cuál de las tres son. Si usted me pregunta a mí, yo creo que toda identidad se construye en el tiempo, tal como decía el mismo Jorge Larraín, recomiendo el libro, léanlo, van a encontrar riqueza, mucha riqueza de información y de pensamiento. Él también decía lo mismo. Sí, es cierto que la historia se va construyendo, que hay contexto histórico, que hay hechos y sucesos, pero también hay un sustrato, un sustrato de esa cultura, de esos pueblos determinados, y que lo hace específico. Los chilenos somos específicos. Los chilenos tenemos cosas que son únicas, así como probablemente lo tenga el argentino, lo tenga el uruguayo, lo tenga el peruano, en fin, que se fue construyendo. Entonces, esa identidad, si bien va cambiando, va mutando, también tiene algunos elementos esenciales. Y eso es lo que hemos tratado humildemente de establecer a través de la lectura del libro. Yo solamente estoy haciendo una introducción, un comentario. Lo interesante es que usted vaya y lea el libro. El libro es algo que entrega información y que nos permite comprender mucho mejor lo que es nuestra realidad. Y este libro lo tiene, así que el autor, un gran académico, merece que lo leamos. Así que, por mi parte, termino de comentar este libro. Espero poder comentar otros tipos de libros y que sea provechoso para ustedes. Sin más, sin nada más que agregar, me despido y que tengan un muy buen día. Un saludo.